Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar una mañana más compartiendo de la palabra del Señor. Hoy estaremos estudiando acerca de Éxodo 12. Saben, si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos y vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Eso nos dice Juan 8:31, y como sabemos que la palabra del Señor es verdad, esto es verdad en nuestras vidas. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver en Éxodo 12 cómo el pueblo de Israel, creyendo al Señor, fue verdaderamente libres de toda la opresión y la esclavitud que estaban viviendo por parte del pueblo de Egipto. Y cada uno de nosotros, creyentes actuales, también experimentamos esta liberación, el día en que nosotros fuimos librados de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado. Y así como esos antiguos hebreos celebraron la Pascua, nosotros también en la actualidad celebramos la Cena del Señor. Ese es nuestro memorial de la Pascua, es esta vida nueva que nosotros tenemos, es esta libertad del pecado. Así que vámonos a Éxodo 12, nos habla que el Señor les está dando a Moisés y a Aarón las instrucciones acerca de este día en que la última plaga sería expuesta allí en el pueblo egipcio. Esta última plaga era un juicio terrible para el pueblo egipcio, para ese corazón endurecido del faraón. Y el Señor muestra dentro de esta plaga su protección y su cuidado para su pueblo, para aquellos que han creído en Él, que es el pueblo hebreo. Él les está diciendo a Moisés y Aarón que cada familia debe de tomar un cordero y debe de inmolar ese cordero, es decir, sacrificarlo. Y es un cordero por cada familia. Si en el caso que la familia sea muy pequeña, entonces podían compartir un cordero entre dos familias. El animal debía ser sin defecto. Nos dice Éxodo 12:5, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice que iban a tomar la sangre y la iban a poner en los postes de las puertas y en el dintel. Allí debían de rociar la sangre de este cordero sacrificado, y también debían de comer la carne de ese cordero, pero esta carne debía de ser asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Esa tenía que ser la cena. Ellos iban a estar comiendo este alimento mientras fuera de su casa estaba sucediendo algo terrible. Dice que lo que iba a suceder afuera era que el ángel de Jehová iba a venir a tomar y a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias. Y dice el Señor que iba a ejecutar sus juicios en todos los dioses de Egipto. Recordemos que cada una de las plagas, cada una de ellas venía enfocada a derribar la creencia de esos dioses de mentira, de esos dioses irreales, de esos dioses que solo existían en la mente de cada uno de ellos. Así que vimos cómo estas plagas vino a develar que ni los dioses de fertilidad, que ni los dioses de la producción,
ni aquellos animales sagrados, nada podía compararse con el único y verdadero Dios. Así que esta última plaga iba a requerir que los hebreos deberían de rociar la sangre del cordero por señal en los lugares en donde ellos iban a estar. Y dice algo muy interesante aquí el Señor. Dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es algo bien interesante, porque lo que está queriendo decir aquí el Señor es que iba a venir una destrucción terrible sobre cada familia del pueblo egipto, pero en las familias en donde hubiese por señal la sangre del cordero, allí no vendría destrucción, sino más bien protección y provisión. Así que no fue el buen comportamiento de los israelitas, no fue el que ellos hayan sido ya de antemano elegidos para ser familia de Abraham, no fueron sus obras magníficas las que le valieron al pueblo de Israel para ser protegido y para ser librado de toda esta esclavitud. Aquí está claro que lo que libró al pueblo de Israel de toda esta destrucción fue la sangre, fue el haber puesto la sangre del cordero por señal sobre sus hogares. La sangre representa la vida. Al representar la sangre del cordero, es la vida del cordero sacrificado, porque su sangre estaba rociada, estaba esparcida. Así que esta era una señal de fe de este pueblo que había creído en el Dios que los estaba liberando de esta esclavitud. Y nosotros también tenemos esa sangre, no de varios corderos por familia, sino de un solo cordero para todas las familias de la tierra. La sangre de un solo cordero sin mancha, la sangre de Jesús ha valido el precio para pagar por todos los pecados de la humanidad, por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Así que cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros tomamos esa nueva vida que Él nos ofrece, entonces nosotros estamos poniendo por señal de nuestras vidas la sangre de Cristo. Y lo que sucede es que Dios, al vernos a nosotros, Él ve la sangre de su Hijo pagando el precio por nuestros pecados. Así que Él nos ve justos y nos ve rectos si nosotros hemos venido a ser redimidos o a ser rescatados por esa sangre de Jesús. El Señor pide que esto sea un memorial, que se celebre esta Pascua, que se celebre esta comunión y esta relación con Él, que se celebre todos los años. De hecho, la Pascua es una de las celebraciones más significativas del pueblo hebreo. Y decía el Señor que esto debía ser hecho por memoria. ¿Por qué dice eso? Porque es importante. Era importante que esto se recordase entre todas las generaciones. Si llega a levantarse una generación que no conozca de las maravillas del Señor, significa que esta generación va a crecer totalmente alejada de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Y va a bastar una generación para que la siguiente generación no conozca del Señor y hagan lo malo delante de los ojos de Dios. Eso lo vemos escrito en el libro de Jueces 2,
nosotros vemos Jueces 2:10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Está claro que si nosotros dejamos una brecha generacional, corremos el peligro que la siguiente generación no conozca de Dios y sus corazones estén sellados para no escuchar la voz de Dios. Así que es importante recordar, es importante contar a todas las generaciones lo que Dios ha hecho, lo que ha hecho con cada uno de nosotros y exponerlo en todo momento, exponerlo de manera que no haya chance que se pueda olvidar la obra de Dios. Nos dice en Deuteronomio 6, nos dice que 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que todo lo que el Señor hace, que esas maravillas que el Señor hace, que esa salvación que el Señor nos ha dado, nosotros no nos podemos quedar callados, tenemos que hablarlo y contarlo a nuestras generaciones para que pueda haber ese conocimiento perpetuo del Señor. Así que tenemos que el Señor instituye un acto, una manera de celebrar, una fiesta para celebrar esta liberación, y que esta fiesta se debía de realizar cada año, y esta fiesta se le llamó Pascua. Pascua significa pasado de lejos, pasar de lejos. ¿Y qué era lo que pasaría de lejos? Pues de lejos iba a pasar el ángel de destrucción, el que iba a venir a traer juicio sobre cada familia de Egipto. Ese ángel, cuando mirase que había sangre sobre dinteles de puertas, ese ángel allí no iba a entrar, pero en las casas en donde no estaba la señal de la sangre de Cristo, entonces iba a entrar e iba a ejecutar juicio. Y es decir, ese juicio es muerte, porque la paga del pecado es muerte, y iba a ser la muerte de los primogénitos de todos los lugares en donde no tuviesen marcada la sangre del cordero. Así que esto sucedió, cada familia sacrificó su cordero de Pascua y celebraron esa cena, y mientras ellos estaban cenando, dice Éxodo 12:23, Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué maravillosa palabra. Cuando hay por señal en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia, tenemos por señal la sangre de Cristo, entonces no dejará el Señor entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es decir, nuestra alma está segura en el Señor. Nada vendrá a destruir nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a Él. Así que tenemos que guardar todo esto que el Señor nos está enseñando para estatuto, dice, por vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
una hermosa manera de poder recordar esas maravillas del Señor. Y fue tan real y es tan vigente que 1495 años después, Jesús de Nazaret está sentado en una mesa con sus discípulos celebrando la Pascua. Y ese día, esa Pascua, Él está explicando que Él es ese cordero, que Él es ese cordero de esa Pascua, y ya no un cordero que debía ser sacrificado por cada familia, sino un solo cordero para todas las familias de la tierra. Y hoy nosotros también, esto ha sido dado a nosotros también por parte del Señor. Él ha instituido la cena del Señor para que nosotros también lo celebremos cuantas veces sea necesario hasta que Él venga, para hacer memoria del sacrificio suyo. Por eso es que nosotros tomamos la Santa Cena. En muchas congregaciones es una vez al mes, en otras es todos los días de reunión. La palabra del Señor no nos dice cada cuánto, solo nos dice que lo debemos de hacer hasta que Él venga. Así que esta es una manera hermosa de recordar esto que está sucediendo en este momento en Éxodo 12, esta manera de proteger al pueblo y de emitir juicio sobre los egipcios. Así que aquella noche, Faraón, él y todos sus siervos, dice, y todos los egipcios, hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. ¡Qué tremenda situación! Un drama realmente tenebroso, que en todas las familias existiese una persona que fue herida y que fue herida de muerte, un primogénito. Qué tremendo juicio al que el corazón endurecido del faraón ha llevado a todo este pueblo. Y dice que todos los primogénitos murieron. Sin embargo, los niños de los israelitas se salvaron debido a la sangre del cordero colocada en los dinteles. Así comienza la historia de la redención. El tema central de la Biblia es la redención, es el volver a comprar, es el salvar de la cautividad por el pago de un rescate. Así que tenemos esta hermosa demostración en Éxodo 12, y luego nos dice Éxodo 12:31 que el Señor hizo llamar el faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y servid a Jehová como lo habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vacas, todo como habéis dicho. Idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Así que el pueblo está saliendo, y ahora sí, con la anuencia y el beneplácito de todos los egipcios, quienes más bien ahora les están impulsando a que se vayan rápido. Ellos tienen temor, ahora que ya ha habido este decreto de muerte, ahora que ya se ha ejecutado esas muertes, ellos tienen temor de también ser muertos. Así que ellos les dan lo que los egipcios lo que los hebreos desean, de alhajas, de plata y de oro, y ellos están más bien moviéndolos a que salgan rápido. Y dice la palabra que fueron cerca de 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños ni las mujeres. Así que se estima que el número de personas que salieron de Egipto, recuerdan que solo 70 varones habían entrado, así que ahora esos 70
que eran una sola familia, ahora se han convertido en una nación que sale con recursos, que sale con la protección de Dios, que sale con el poder de Dios en medio de ellos. Qué maravillosa manera de ser liberados de toda esclavitud, de poder ser portadores del poder de Dios, del amor de Dios, de su protección. Y de esa manera nosotros también, nosotros al venir a Jesús podemos salir victoriosos, al igual que el pueblo israelita. Podemos salir mostrando el Dios que está en nosotros y con nosotros. Y dice que salieron 600,000 hombres de a pie y que también una multitud de toda clase de gente, ovejas y mucho ganado. Es decir, que se estima que también se agregaron otras personas que no eran hebreos. Quizás eran personas que se habían mezclado, egipcios y hebreos, habían tenido hijos que podían decidir quedarse en Egipto o que podían preferir irse con el pueblo hebreo. Así que sí, habían otras personas, quizás habían unos cuantos egipcios que hayan creído en Dios y que querían salir conjuntamente con ellos hacia esa tierra prometida. Pero luego, más adelante, vamos a ver que muchos de estos agregados, podemos decir, se convirtieron en aquellos alborotadores que vienen a ser los que promueven rebelión en contra de el Señor y de tener paciencia en esa travesía por el desierto. Pero aquí, hasta donde estamos llevando la lectura, esto es lo que ha sucedido. Ellos están saliendo. Ellos habitaron, dice, 430 años y que cuando pasaron esos 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Así que esto es Éxodo 12, es una clara revelación del poder de Dios, del amor y de la protección de Dios para su pueblo. Y también dice que también nos habla que si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, que debe circuncidarse todo varón, y entonces dice celebrará la Pascua y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Hoy en día sabemos que esta incircuncisión ya no es más de esta manera. En lo físico no es esa circuncisión a la que el Señor está apuntando, sino la circuncisión de nuestro corazón, que toda carne de nuestro corazón sea consumida y sea quemada, así como esa carne que fue consumida allí en esta cena de la Pascua de los hebreos. Ahí dice que ellos comieron carne asada al fuego, lo cual simboliza ese juicio a la carne, al pecado. Y dice que comían pan sin levadura. La levadura se relaciona con el pecado, así que venía a representar un pan sin levadura. En realidad estaba simbolizando a Cristo, de quien tenemos que alimentarnos día a día. Y luego dice hierbas amargas. Esto puede referirse a esas situaciones que no son siempre gratas. Sabemos que para poder ser libres y permanecer en libertad vamos a tener oposición. Por tanto, hay hierbas amargas que hemos de pasar. El pueblo de Israel experimentó el probar esas hierbas amargas. Así que ahora son un pueblo que están listos para salir, son un pueblo que salen de Egipto
pacto, no con las manos vacías, sino con las manos llenas y con el corazón lleno de esperanza ante esa salvación que el Señor está provocando en sus vidas. Así que, mis amados hermanos y hermanas, llegamos así al final de Éxodo 12, reconociendo que el haber transitado por estas 10 plagas nos ha dejado un gran aprendizaje en muchas maneras, un gran aprendizaje de cómo somos nosotros, de cómo es nuestro corazón, una clara advertencia del juicio y del castigo de corazones endurecidos. Nos ha dejado un gran consejo de, sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, que no podemos permitir que nuestros corazones sean corazones obstinados y rebeldes, que debemos de provocar en cada uno de nosotros el ser expuestos a la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, teniendo esos tiempos a sola, esos tiempos intencionales en su presencia, de manera que nuestra capacidad de oír permanentemente la voz de Dios pueda agudizarse y lo podamos hacer en todo momento. Debemos de guardarnos de toda falta de misericordia, de toda falta de compromiso, y estamos viendo a través de esas 10 plagas cómo el Señor vino a revelarse como el único y verdadero Dios. No hay otro. Por tanto, no podemos darle el lugar de Dios en nuestro corazón a ídolos de madera o de piedra, que vienen a ser aquellas cosas o aquellas personas en las que nosotros estamos derramando la mayor atención, la mayor parte del tiempo o nuestro mayor interés. El Señor debe ocupar ese lugar único, ese centro de nuestro corazón. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo y espero que este aprendizaje haya sido significativo en la vida de cada uno de nosotros.